Seguimos nuestro mano a mano en la tarde de hoy y ahorita vamos a tener el tema o la controversia en tratamientos acortados de las infecciones en el niño hospitalizado, sus pros y sus contras. Y aquí vamos a enfrentar a dos grandes compañeros infectólogos, que es la doctora Paola Pérez. La doctora Paola Pérez, médico general egresada de la Universidad Libre, pediatra de la Universidad del Valle e infectóloga pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Trabaja como infectóloga pediatra en la Fundación Valle de Lili, es coordinadora del programa de especialización de pediatría de la Universidad ICESI y es jefe del departamento materno-infantil de la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia. Y Alejandro Díaz, bienvenido Alejandro, es pediatra especialista en las enfermedades infecciosas de la Universidad CES en Medellín y de Nationwide Children's Hospital en Ohio, Estados Unidos, y actualmente labora en el Hospital General de Medellín, Hospital Pablo Tobón Uribe y Hospital Infantil Consejo de Medellín. Bienvenidos, doctores. Bueno, muy buenas tardes y gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por la invitación a participar en este evento. Hoy tengo el placer de compartir con la doctora Paola Pérez. Mi nombre es Alejandro Díaz, somos pediatras especialistas en enfermedades infecciosas y vamos a tratar el tema de tratamientos acortados en infecciones en el niño hospitalizado, pros y contras. La doctora Paola tratará los temas de neumonía y osteomielitis y yo trataré los temas de meningitis e infección urinaria. Ninguno de los dos tenemos conflictos de interés para declarar para esta presentación. Y como les mencionaba, estos son los temas a tratar y al final haremos unas conclusiones en conjunto. Entonces, empezar con decir que los tratamientos antimicrobianos duran lo que duran porque la semana dura 7 días. Desde el año 320 después de Cristo, en cuando el emperador Constantino definió que el calendario semanal era de 7 días, pues se ha decidido que la forma más práctica de determinar cuánto se trata una infección, pues es con los días de la semana. Entonces, por eso tratamos 7, 14, 21 días, 42 días. Esto realmente hoy en día se ha debatido bastante porque pues si el calendario semanal fuera de 5 días, pues eso es lo que debería durar el tratamiento de acuerdo a esta regla. Entonces, cada vez sale más información y datos que nos dicen que probablemente esa forma arbitraria de definir los tratamientos antimicrobianos es incorrecta y con estudios bien hechos que evalúan a los pacientes en lo que tiene que ver con el tratamiento efectivo, la recuperación apropiada con el tratamiento, posiblemente esos tratamientos puedan acortarse de forma segura. Y en adultos hay hoy en día mucha evidencia para diferentes infecciones, como ustedes pueden ver en esta tabla, que tratamientos más cortos son igualmente efectivos que los tratamientos estándar o más largos. Y ustedes ven los ejemplos de las múltiples infecciones en donde hay evidencia con ensayos clínicos controlados bien diseñados. Entonces, con esta pequeña introducción, invito a la doctora Paola para que nos exponga acerca de neumonía y osteomielitis. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento muy especial a la Sociedad Colombiana de Pediatría por esta invitación a participar en esta sesión tan importante. Como les mencionó Alejandro, vamos a hablar primero del tema de neumonías y les voy a mostrar algunos artículos que han sido publicados en los últimos años en donde se avala y soporta el uso acortado de los antibióticos. En este primer estudio que les quiero mencionar, publicado en el año 2018, claramente nos menciona por qué no nos aferramos a los los tiempos cortos de tratamiento. Y básicamente son por concepciones erradas de nosotros los médicos, que creemos que más es mejor. Desconocimiento claro de cuáles son los tiempos de tratamiento adecuados en cada situación. No conocemos bien la tabla que acabamos de ver. Nos confundimos un poco a la hora de escoger el tiempo total de mi tratamiento. Y a veces son factores organizacionales del sitio donde estamos trabajando o del microambiente donde nos movemos, lo que hace que tendamos a tener unos tratamientos más largos. Entonces es muy importante que la adherencia a las guías de manejo en neumonía han demostrado en el transcurso del tiempo disminuir estancia hospitalaria y por tanto disminuir costos, que también es importante. Para nosotros los clínicos es importante tener en mente todo el tema de los costos y las estancias porque eso
tiene impacto finalmente en el trabajo y en el aprovechamiento de los recursos económicos. Es importante entonces recordar que el cambio al antibiótico oral va a disminuir estancia hospitalaria sin aumentar readmisiones ni a urgencias ni a hospitalización. Es muy importante que no aumenta la mortalidad y no afecta la satisfacción de los usuarios. Todos esos términos que a veces nos suenan como administrativos y económicos, es importante que también empecemos nosotros a tenerlos en mente. Les voy a mencionar entonces dos artículos muy importantes publicados este año. Este primer artículo realizado en hospitales de Canadá, que incluyó 281 pacientes, tiene como objetivo observar la cura clínica en 14 a 21 días en dos grupos de pacientes. Un grupo al que le vamos a dar tratamiento corto de 5 días y al otro grupo tratamientos largos hasta de 10 días. En el grupo de tratamiento corto fueron 140 pacientes, de estos en el 72% tuvieron una detección de un virus, lo cual es importante y nos recuerda que la principal etiología, especialmente en los menores de 5 años, es una infección viral. También presencia de micoplasma en el grupo de pacientes que fue hasta los 10 años en el 5.5% y en el otro grupo de cuidado estándar de 10 días fueron 141 pacientes con 39% de aislamientos virales, 7.5% de micoplasma y miren que no hubo mayores diferencias, no hubo diferencia estadísticamente significante en el análisis de intención a tratar en un grupo y en otro. Entonces, este estudio nos demuestra que el curso corto de tratamiento demostró ser estadísticamente no inferior a la referencia estándar, no se requirieron intervenciones adicionales y algo muy importante es que los padres o cuidadores de los pacientes tuvieron menos ausencias en el trabajo, lo cual también debe ser muy importante para nosotros. Y el número de niños que no requirió hospitalización fue similar en ambos grupos. Este estudio, les recuerdo, publicado recientemente. Y seguimos con este que también es publicado este año. Empieza con la premisa de que las guías de la Sociedad Americana de Infectología recomienda 10 días de tratamiento, pero que puede ser que los cursos más cortos también puedan ser considerados. Entonces, el objetivo del estudio fue determinar si los niños con neumonía adquirida en la comunidad con tratamientos cortos presentan o no más complicaciones que los niños a los que les damos el tratamiento estándar o tratamiento largo. Es una cohorte retrospectiva en el Hospital Johns Hopkins del 2012 al 2018 y lo que vemos es, evaluaron la exposición primaria fue la duración de tratamiento, ciclos cortos hasta 7 días, curso largo hasta 14. Su resultado primario fue evaluar falla de tratamiento en los primeros 30 días y evaluaron egresos no anticipados, reingresos a urgencias, readmisiones y muerte. Se encontraron o se incluyeron en el estudio 439 niños, de ellos 138 en el curso corto de tratamiento, 62% en el tratamiento prolongado. En el curso corto el tiempo promedio fue de 6 días y en el curso largo 10 días. Y lo que vemos en el curso corto es que los pacientes tuvieron más infecciones virales y más ingresos a UCIs. Sin embargo, la falla de tratamiento fue observada menos frecuentemente que en el grupo de tratamientos largos. Entonces, este estudio puede concluir, es el primer estudio que evalúa resultados clínicos en Estados Unidos con neumonía asociada adquirida en la comunidad. No hubo diferencias en cuanto a falla de tratamiento en cursos largos o cortos, es decir, un aval más a que podemos dar tratamientos cortos. Los reingresos a urgencias y hospitalizaciones son el 4%, que fue similar a lo que se reporta en otros estudios y a lo que se vio, lo que se ve en este grupo, en los dos grupos. Los resultados son consistentes con estudios en adultos y que reportan que los tratamientos cortos son tanto efectivos como seguros y si un tratamiento corto es suficiente para un niño hospitalizado que en general tiene unas condiciones más graves de salud, pues seguramente que va a ser también muy importante y válido para pacientes con tratamientos ambulatorios. Entonces, en neumonía de la comunidad, esta es la conclusión del estudio, pero es nuestra conclusión de esta parte de la conferencia. Estudios previos y actuales soportan que menos es mejor. Por cada día de más antibióticos, además, aumenta un 5% el riesgo de eventos adversos. Entonces, no dudar, tratamientos cortos en neumonía de la comunidad no complicada.
Y seguimos con osteomielitis. En osteomielitis vemos también que desde el año 2009 vemos diferentes estudios. Este primer estudio que les voy a mostrar fue de las primeras evidencias que tuvimos de que no había que dar tratamientos intrahospitalarios todo el tiempo, porque eso veníamos, y ahora les voy a hablar un poquito de cómo hemos ido cambiando. Entonces, este tratamiento, que fue una cohorte retrospectiva en niños de 2 meses a 17 años por 5 años, con 1.969 pacientes incluidos, y que lo que querían evaluar era si había reingresos a urgencias en tratamientos cortos o largos, evaluar la presencia de complicaciones y la necesidad de cirugía. Lo que vemos es que, querían evaluar, también hospitalizaciones o tratamientos, resultados secundarios, hospitalizaciones en los siguientes 6 meses por cualquier razón y complicaciones, entre otras, asociadas a catéter o asociadas al uso de los antibióticos. Lo que se ve en el estudio es que tratamiento endovenoso prolongado o cambio a oral es igualmente efectivo. Las características de los pacientes fueron similares, o sea, no era que fuera más grave en otro grupo. La falla de tratamiento es del 4.2%, lo que habla que los pacientes tenían osteomielitis no complicadas, y sí tuvieron más complicaciones asociadas a catéter los que tuvieron antibióticos endovenosos por más tiempo. Entonces, algo importante que nos cambió un poquito el chip en el tratamiento. Les voy a mostrar en la siguiente diapositiva las recomendaciones que empezaron a salir a partir del año 2011 de los diferentes cursos de tratamiento. Y como vemos, ya aquí desde el 2009 el doctor Peltola empezó a proponer tratamientos hasta de 10 días a 2 semanas, que son como ya empezamos a ver tratamientos mucho más cortos a lo que veníamos acostumbrados. Y siguiente. Aquí un resumen muy corto de lo que ha pasado con la historia de la osteomielitis. Tratamientos antes de los antibióticos. Desde la época de los egipcios había momias con evidencia de osteomielitis, con tratamientos que básicamente eran los tratamientos quirúrgicos. Hasta que empezó el siglo XX, eso era lo que sucedía, solamente tratamiento quirúrgico con altas fallas de tratamiento y mortalidad. En la época dorada de los antibióticos, que sabemos que es a partir de 1950, empiezan a aparecer las primeras experiencias con los primeros antibióticos que tuvimos disponibles, como las penicilinas, la eritromicina y las sulfas, pero es a partir de los años 60 cuando empieza el uso de los betalactámicos, la tetraciclina oral en adultos, y donde empezamos a hablar, ojo, de tiempos de tratamientos en osteomielitis aguda hasta de 8 semanas y en osteomielitis crónicas hasta 18 meses. En los años 80 ya empieza a aparecer en esa década las quinolonas y empiezan a aparecer los estudios en adultos. También empieza a introducirse la vancomicina y la introducción de la rifampicina como tratamiento adyuvante para el control, y empiezan a mirar que probablemente esos tratamientos tan largos no eran necesarios, sino con 4 semanas era suficiente, pero nos empezamos a preguntar qué tanto entran los antibióticos al hueso y empiezan a aparecer toda la cantidad de información que seguramente conocemos. Empieza el siglo XXI y tenemos suficiente evidencia de que los tratamientos largos producen más infecciones asociadas a catéter. Vemos que hay adecuada biodisponibilidad de este grupo de antibióticos que utilizamos con mucha frecuencia, y claramente desde el 2019 y de en adelante tenemos cada vez más información que el antibiótico oral puede ser similar al antibiótico endovenoso cuando se introduce rápidamente, y estudios grandes en niños de hasta 4.000 niños permitieron entender que el rápido switch al antibiótico oral no tiene más fallas de tratamiento y se asocia a menos complicaciones. Siguiente. Vemos entonces rápidamente que tenemos pocos datos históricos que soporten que tenga que ser el tratamiento antibiótico endovenoso, que tenga que ser un tratamiento largo, y bueno, lo de la penetración ósea, sobre todo si no hay abscesos, si no hay secuestros, pues puede no ser tan cierto en todos los pacientes. ¿Qué sí apoya la literatura? Que no hay inferioridad de tratamientos orales versus tratamientos prolongados. Hay pocos estudios clínicos que soporten ese tema de la penetración ósea, y no hay una alta calidad de la evidencia que compare tratamientos de 4 a 6 semanas versus tratamientos más cortos en adultos. Tenemos siempre que detectar el riesgo de los pacientes para poder tener una buena decisión clínica. Sigamos. Bueno, y este metaanálisis, que se lo recomiendo mucho,
porque finalmente se logró recopilar muchos estudios que avalan el tratamiento corto. Entonces, tenemos tratamientos cortos versus largos y la conclusión en niños con osteomielitis aguda, especialmente en huesos largos, es que tiempos de tratamiento de 2 a 3 semanas, endovenoso y rápidamente tratamientos orales son efectivos y seguros. Sigamos. Aquí es importante que no todos los pacientes van a clasificar para tratamientos orales rápidamente. Tenemos que identificar el riesgo. Y este estudio hizo un score de tratamiento ambulatorio de osteomielitis aguda y un score de osteomielitis crónica. En osteomielitis aguda, cuando el score que veía abscesos, tiempo de fiebre prolongada, artritis supurativa, enfermedad diseminada y retardo en el control de la infección del foco, si tenía un score menos de 4, el valor predictivo negativo de complicaciones era más del 91%. Y en crónico, cuando el score tenía menos de 3, tiene un valor predictivo negativo del 95%. Entonces, se los muestro, es porque es importante evaluar el riesgo de nuestros pacientes para poder implementar los tiempos de tratamiento adecuados. Finalmente, la gran conclusión que es soportada en diferentes artículos. La Sociedad Americana de Infectología por el momento recomienda 4 a 6 semanas de tratamiento, la Sociedad Europea de 3 a 4 semanas, pero finalmente lo que vemos en los diferentes estudios es que la administración de 2 a 5 días endovenoso es seguro y efectivo. Hacer rápido switch antibiótico oral y completar tratamientos de 14 a 21 días puede ser suficiente, sobre todo si tenemos o artritis séptica solita o tenemos casos de osteomielitis aguda de origen hematógeno en pacientes de bajo riesgo de complicaciones. Es importante siempre el tratamiento quirúrgico, ya lo conocemos en tejidos, en abscesos, secuestros, en infecciones crónicas, porque esto influye en la falta de tratamiento inicial y en hacer que prolonguemos nuestros tratamientos. Entonces, bueno, hasta aquí, conclusiones de neumonías y osteomielitis. No tengamos miedo si clasificamos bien nuestros pacientes. Sigamos con Alejandro. Muchas gracias, doctora Paola, muy interesantes los datos. Hablemos ahora de meningitis y de infección urinaria. Empecemos con meningitis y realmente esta es una infección que siempre nos da mucho miedo por todas las complicaciones que podrían resultar, y lo cierto es que hay pocos datos, tanto en niños como en adultos, de realmente cuál debe ser la duración exacta de tratamiento de estas infecciones. Las recomendaciones son muy conservadoras y están basadas principalmente en consensos de expertos, básicamente por el temor a que haya complicaciones que generen secuelas importantes a nivel neurológico. Miremos qué dice este artículo, que yo particularmente lo recomiendo mucho a todos los estudiantes y pediatras, y para mí también es una fuente importante de consulta, porque resume todas las evidencias que hay para el tratamiento de las infecciones más comunes en pediatría. Viene en tablas, está muy bien referenciado y es una fuente de consulta muy valiosa. Específicamente para infecciones del sistema nervioso, ustedes ven que habla de que para meningitis bacteriana es de 7 a 21 días y esto depende del organismo, y ustedes ven ahí las diferentes duraciones de acuerdo al germen aislado, pero si ustedes ven entre paréntesis las evidencias, ninguna supera una evidencia de gran calidad. Entonces, en la mayoría de los casos, la información no es suficientemente sustentada con datos de ensayos clínicos que nos puedan decir esto es lo que debe durar el tratamiento de una meningitis no complicada, y claramente nunca lo hacemos. En meningitis no hacemos switch oral por el temor de que un antibiótico por vía oral no llegue de forma suficiente al sistema nervioso. Pero miremos si hay datos que sustentan tratamientos cortos. Entonces esta fue la primera aproximación, que es un metaanálisis de estudios muy viejos, todos son estudios de finales de la década anterior, pues, o de finales del siglo XX. Son 5 estudios open label que incluyeron 383 niños de 3 meses a 16 años, y ellos compararon ciclos cortos de 4 a 7 días versus largos de 7 a 14 días. Desafortunadamente este metaanálisis no permitió analizar por gérmenes, sino que hizo un análisis en general para todos los pacientes con meningitis. Ellos no encontraron diferencias en cuanto a la respuesta clínica, a las secuelas neurológicas, a la afectación de la audición, al número de eventos adversos y a la proporción de infecciones nosocomiales, lo cual indica
que es posible dar tratamientos cortos en estas circunstancias. De nuevo, estos son estudios viejos y con muchos problemas metodológicos. Lo que sí se vio es que los pacientes que tenían hospitalización, que tenían ciclos cortos de antibióticos, pues tenían hospitalizaciones más cortas, pero incluso con una media de 22 días, pues que es un tiempo considerablemente largo para una hospitalización. Esta es una aproximación más reciente, es uno de los pocos ensayos clínicos controlados que hay. Es un estudio doble ciego multinacional que incluyó países principalmente de África y de Asia y evaluó niños de 2 meses a 12 años con meningitis purulenta por los gérmenes más comunes, neumococo, hemófilus y meningococo, pero hubo 335 pacientes que no tenían ningún aislamiento. Entonces esto también nos da información para el tratamiento de pacientes con meningitis presuntamente bacteriana, pero que el cultivo es negativo. Todos los pacientes recibieron ceftriaxona o fueron aleatorizados para recibir ceftriaxona por 10 días versus ceftriaxona por 5 días complementado con placebo por 5 días. Y el desenlace que evaluaron era falla bacteriológica o recaída. Entonces ustedes pueden ver aquí la comparación entre 5 días versus 10 días y en cuanto a falla, recaída, muerte y porcentaje de secuelas, ustedes ven que los datos son muy similares, no fueron diferentes al analizar por tipo de germen y tampoco hubo diferencia en los pacientes que no tuvieron ningún aislamiento microbiológico. Entonces confirma que en meningitis no complicada independiente del germen podría ser conveniente y posible dar tratamientos más cortos. Esta es una segunda aproximación, que es un estudio de la India, comparó 7 versus 10 días de antibiótico en meningitis piógena. Fue un ensayo clínico de 96 niños de 3 meses a 14 años con meningitis no complicada. Ellos desafortunadamente no ofrecen datos microbiológicos. Lo que hicieron fue aleatorizar al día 5 para recibir 7 días o 10 días, y esto basado en la remisión clínica y en la mejoría de los índices del líquido cefalorraquídeo. Ellos encontraron una proporción similar de fallos terapéuticos, 14 versus 12%, y no hubo muertes en ninguno de los dos grupos. No encontraron diferencias a 30 días y 90 días en cuanto a audición, hidrocefalia u otras secuelas neurológicas, y como mencioné, no hubo muertes o efectos adversos. Entonces, ¿qué se puede resumir de lo que hay en meningitis? Como pro, podemos decir que en enfermedad no complicada no hay diferencia en los desenlaces clínicos, en los efectos secundarios y en las complicaciones, y definitivamente se podría asociar a una menor estancia y por consiguiente a menores costos y complicaciones intrahospitalarias. Como factores en contra, pues obviamente son datos limitados, incluyendo el número de pacientes y las decisiones que se puedan tomar según el germen, y definitivamente no hay ninguna evidencia en formas complicadas, en meningitis que se acompañen de complicaciones purulentas o vasculitis. Definitivamente los tratamientos deben ser más prolongados porque no hay datos para sustentar acortamiento. Finalmente, ¿qué sabemos de infección urinaria? Hay más datos en estas infecciones. En infección urinaria baja, definitivamente la evidencia es clara en decir que tratamientos cortos de 2 a 4 días son suficientes. Y en lo que tiene que ver con infección urinaria alta, sabemos que la vía intravenosa más vía oral es igualmente efectiva a dar el tratamiento completo por vía oral. Esto es muy similar a lo que mencionábamos de neumonía y osteomielitis, y realmente lo que todavía no podemos ponernos de acuerdo es en el intervalo, porque todas las guías mencionan tratar de 7 a 14 días, pero ¿cuándo tratamos 7 y cuándo tratamos 14? Y esta es básicamente la diferencia que hay entre lo que recomiendan los expertos y lo que muestran los estudios, que también pues digamos que recientemente es que sale evidencia a favor de dar tratamientos más cortos. Entonces esta es una aproximación muy reciente, fue publicada el año pasado, que fue un estudio realizado en Maryland, en los Estados Unidos, que comparó de forma retrospectiva y observacional a casi 800 niños entre 6 meses y 18 años con pielonefritis por los gérmenes más comunes, E. coli, Klebsiella y Proteus. Compararon tratamientos cortos de 6 a 9 días versus tratamientos largos, o sea, más de 10 días de antibiótico, y ellos evaluaron el número de fallos terapéuticos, cuántas veces tenían que consultar nuevamente por síntomas, si necesitaban reingresar al hospital por infección urinaria, si había desarrollo de infecciones recurrentes por bacterias resistentes, en fin, usualmente las cosas que en general buscamos prevenir con un tratamiento efectivo de la pielonefritis.
Entonces, cuando compararon 297 niños con tratamiento corto con una mediana de 8 días versus casi 500 niños que recibieron tratamientos por encima de 10 días, ustedes ven que el fallo terapéutico fue similar, 11 versus 9% sin diferencia estadísticamente significativa, y el desarrollo de resistencia pues fue más común en los pacientes que recibieron tratamiento más largo, porcentualmente parece importante 40 versus 64%, pero la diferencia no alcanzó significancia estadística. Hicieron un análisis aparte en pacientes que tenían anomalías urológicas y tampoco hubo ninguna diferencia, e hicieron análisis de acuerdo al antibiótico utilizado, si era venoso solo, si era oral solo, si era combinado, y tampoco encontraron ninguna diferencia. Finalmente, no hay ningún ensayo clínico controlado reciente que esté publicado, pero el año pasado presentaron los datos de este estudio, que es el más grande realizado a la fecha, se llama el estudio SCOUT, que básicamente evaluó la terapia corta para infección urinaria en niños, y ellos compararon 328 niños con tratamiento estándar versus 336 niños con tratamiento acortado, y básicamente ellos encontraron que los niños que tenían tratamiento acortado, que mejoraban rápidamente, podría ser suficiente tratar por 5 días. No encontraron diferencias en tasa de efectos adversos, en recurrencia y en emergencia de resistencia. Pero en pacientes que tenían persistencia de los síntomas más allá de 48 a 72 horas, sí encontraron que de pronto dar 5 días se asociaba con una tasa de fallos mayor. Entonces, para ahí tú podemos resumir que sabemos que un tratamiento corto es más conveniente, tiene menos efectos adversos, puede desarrollar menos resistencia y eventualmente puede asociarse con menos costos, pero definitivamente lo que no sabemos es qué pasa con esas temidas complicaciones a largo plazo en los pacientes que tienen infecciones urinarias complicadas o recurrentes, en lo que tiene que ver con el desarrollo de alteraciones anatómicas como las cicatrices y el desarrollo de falla renal crónica. Entonces, con esto invito nuevamente a la doctora Paola para hacer las conclusiones de la conferencia. Sí, muchas gracias, Alejandro. Y bueno, las conclusiones que vamos a presentar son de los dos. Como vemos o como les hemos demostrado con la evidencia en el tiempo, es que los tratamientos cortos sí pueden ser mejores. Han demostrado ser igual de efectivos que los tratamientos largos en estas 4 infecciones tan importantes de la comunidad de las que hemos hablado. Se asocian, por supuesto, que si usamos menos tiempos de antibiótico, tendremos menos reacciones medicamentosas, menos interacciones, menos toxicidad asociada a los medicamentos y también, por tanto, menos infecciones secundarias adquiridas en ámbitos intrahospitalarios. Por supuesto, el menor uso de manejo antimicrobiano nos lleva a generar menos resistencia bacteriana y eso es un foco que no podemos perder nunca. ¿Por qué es beneficioso? Es beneficioso entonces para el paciente, para nuestro hospital, porque si tenemos menos resistencia bacteriana será muy importante. No vamos a afectar el microbioma del paciente con todos los efectos secundarios que ya conocemos cuando alteramos el microbioma, especialmente en la edad pediátrica, y los efectos que aparecen en la edad pediátrica y después cuando nuestros pacientes ya son adultos. Los efectos sobre el sistema de salud, toda esa parte que aunque a nosotros no nos gusta mucho, a los clínicos no nos podemos desligar de ella, el tiempo de estancia hospitalaria, de costos y de otro tipo de complicaciones que ya les mencionamos. Y las desventajas, a nosotros nos invitaron a hablar de pros y contras y Alejandro y hemos hablado sobre todo de pros, entonces hay que decir las desventajas, como bien muestra la literatura, son sobre todo asociadas al miedo que nos produce quitar el antibiótico y que los pacientes se vayan a complicar, pero ya tenemos suficiente evidencia. Eso sí, hay que saber elegir bien, aquí estamos hablando de infecciones de la comunidad no complicadas, en niños con factores de riesgo controlados. Ya otro tipo de infecciones, otro tipo de complicaciones o pacientes de alto riesgo, pues probablemente no sea este escenario. Entonces, saber elegir bien al paciente, saber estratificar bien el riesgo y de acuerdo a eso poder elegir nuestra mejor opción de tratamiento e idealmente tratamientos cortos. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Entonces con esto pues terminamos. Les agradecemos mucho la atención. Aprovechamos para invitarlos a que en algún momento próximamente que se pueda conseguir este libro para todos ustedes. Lo hicimos con mucho cariño los infectólogos pediatras del país y sabemos que va a ser una fantástica herramienta de consulta. Ahí pueden encontrar nuestros datos de contacto y de nuevo agradecer a la sociedad por esta invitación y a ustedes por su atención. Una feliz tarde y resto de evento.